Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi nombre es Ibarra Nachuri y estos son los ciclos de entrevista de Salta en Línea, donde te queremos mostrar a los candidatos que se presentarán en las próximas elecciones del 15 de agosto. En esta oportunidad vamos a hablar con el candidato a senador por el Frente de Izquierda, Claudio Del Pla. Hola Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como es usual acá en las entrevistas de Salta en línea, queremos mostrarle al electorado salteño la persona que hay detrás de cada candidato. Bueno, en esta oportunidad queremos contarle quién es Claudio Del Pla y bueno, quién mejor que usted, que vos, para que nos diga. Bueno, soy una persona bastante conocida de muchos años porque he sido militante socialista. Tengo mi vida desde muy chiquito, desde los 14 años, dedicada a la lucha política por una transformación social. Tengo 61, así que son muchos años. Eso ha marcado toda mi vida. Soy papá de un hijo, de 32 años ahora, que es doctor en química, investigador, se dedica a la investigación científica. Quiere ingresar al CONICET como investigador. Y mi compañera también es militante, dirigente histórica del Partido Obrero, Cristina Fofani. Con ella compartimos, además de un hijo, la lucha social y política. Así que mi familia está muy marcada en mi vida toda, marcada por la militancia. Y bueno, en mi vida he sido de chiquito, joven, trabajé de los 15 años, toda clase de oficios, electricista, mecánico, vendedor, bueno, tuve toda clase de oficios y, después estudié para maestro y soy maestro. Cargo en la educación pública, es decir, yo cuando termino mi mandato de diputado, hasta que me jubile, vuelvo a mi lugar en el Colegio Arauz. Ese es algunos aspectos. La gente, la mayor parte los conoce, pero tiene que ver con esto. Es decir, mi vida es una vida muy dedicada a la lucha por una transformación social en una sociedad que es cada vez más injusta y cada vez demuestra con más brutalidad que hay que cambiar muchas cosas, porque en esta última pandemia se han puesto de manifiesto de manera brutal cómo el capitalismo es una organización social, por ejemplo, que no ha podido garantizar el acceso a la vacuna buena parte de los países de la Tierra, a pesar de que la vacuna está inventada hace un año, ¿cierto? Y la ciencia ya tenía ese conocimiento. Pero el capitalismo, es decir, la organización social capitalista, el lucro, ha impedido de que los estados se pongan a fabricar masivamente las vacunas y que evitemos millones de muertes. Ese solo hecho creo que justifica la necesidad de una transformación social de fondo, ¿no? Muy bien, Claudio. ¿Y qué puede esperar el salteño que vote por Claudio Del Pla como senador? ¿Cuáles son las Bueno, principales propuestas? claro, no, lo primero, en el caso nuestro, siempre en el caso nuestro, la gente va a poder ver una unidad entre lo que puede esperar y lo que estuvo viviendo como experiencia, porque yo soy actualmente diputado y somos parte de un partido que tiene una larga experiencia con el pueblo de Salta, es decir, a nosotros se nos conoce por lo que ya hemos hecho. Por ejemplo, se nos conoce por grandes batallas contra el trabajo en negro y el trabajo precario, por el pase a planta de trabajadores en la administración pública, se nos conoce por la denuncia irreconciliable de todos los atropellos del poder, de las fuerzas policiales, de las corruptelas del poder político, judicial. Y se nos conoce porque somos organizadores de nuestra clase trabajadora. Hoy mismo, cualquiera tenga un poquito de información sabe que se ha armado una gigantesca organización de desocupados que se llama Polo Obrero y que últimamente ha protagonizado movilizaciones de decenas de miles de personas para enfrentar el hambre, para enfrentar los problemas elementales como la lucha por trabajo y por vivienda, por ejemplo. Nosotros somos un partido de militantes y las bancadas contribuyen a ese proceso de organización social. No somos solamente gestores parlamentarios. Esa es una característica distintiva con respecto a otros. Es decir, no le decimos a la gente que alcanza con votar y con tener un parlamentario, no.
Eso es un punto de apoyo para hacernos más fuertes como clase trabajadora frente a una situación muy adversa. Entonces, en la legislatura el año pasado, nosotros levantamos una serie de planteos que tenemos que continuar en el Senado. Por ejemplo, el tema de la vivienda. Tenemos una severísima crisis en la provincia, 72.000 familias no tienen techo. El año pasado hubo 42 asentamientos reprimidos por el gobierno. Y ahora hemos tenido en los últimos 2 meses también centenares de familias asentadas en distintos lugares de la provincia. Ante ello el gobierno dijo que iba a hacer un plan bilote y en un año no entregó ningún lote. Y además de no entregar ningún lote, le mintió a la gente haciéndole creer que podía haber lotes sin expropiar. Y nosotros tenemos un proyecto de ley de expropiación para expropiar 90 hectáreas en la zona sudeste de la capital, en un área en donde debería ampliarse la urbanización para que haya una oferta de tierras por parte del Estado. Y esa tierra está en la especulación. Entonces nuestro partido desde siempre ha planteado que el suelo urbano tiene que tener la prioridad del uso social, del uso para garantizar el derecho a la tierra para vivienda. Así fue como en su momento se expropió Pereira Rosas, aquellos terrenos que están al norte de la avenida Constitución, y dimos una batalla de 5 años con Pablo López, con los vecinos de la zona y demás, y todos los partidos nos decían que no se podía. Bueno, ahora terminaron de entregar la última vivienda construida ahí porque no se puede mantener, lo único que no se puede es mantener a la gente sin techo. Eso sí que no se puede, porque si no, terminás en crisis desesperantes de asentamientos en condiciones completamente indignas, insalubres, como el que tuvimos todo el año pasado en Parque La Vega, ¿te acordás? Ya nadie habla. Entonces, tenemos una fuerte política y proyectos parlamentarios que, como en otros casos, van de la mano, un proceso de organización, en este caso de los sin techo, para que haya oferta de tierras para vivienda. Por ponerte un ejemplo, te podría citar también todo lo que es nuestro planteo frente a la pandemia. Acá los otros candidatos están diciendo que hay que discutir la pospandemia. Bueno, no me parece mal, pero cuidado porque no salimos de la pandemia. Tenemos serios problemas. Creo que los candidatos del oficialismo han elegido dar un salto adelante para no hacerse cargo de lo que pasa ahora. Es decir, en lugar de hacerse cargo de decir lo que está ocurriendo ahora y asumir su responsabilidad, dice: yo tengo un plan para cuando salgamos de esto. Es un salto al futuro. Por supuesto, siempre hay que tener un plan, pero cualquier plan serio parte de una crítica de la realidad existente. Si no, no es serio. No es serio. Es decir, como cuando un médico dice: che, este tipo tiene una enfermedad. ¿Qué clase de enfermedades? ¿Cuáles son sus síntomas? A partir de ahí, ¿cómo se lo va a atacar? Bueno, hoy tenemos pandemia, pero ¿la pandemia sola produjo la pobreza? No. La pandemia vino en un cuadro donde ya la pobreza era extrema. ¿Te acordás que antes de la pandemia estábamos discutiendo que los chicos se nos morían de hambre en el norte y teníamos la emergencia social en el departamento San Martín y Rivadavia, antes de la pandemia? Entonces, que no nos vengan a contar que la pobreza llegó solo por la pandemia la agravó. Pero durante la pandemia, ¿qué hace el gobierno con la economía? Está haciendo un ajuste, como el de Macri, igualito. Los salarios tienen que subir menos que la inflación, las jubilaciones tienen que subir menos que la inflación. Es decir, el que paga la crisis es el laburante. En cambio, nuestro planteamiento es que no admitimos ningún nuevo ajuste contra el pueblo trabajador, rechazamos este ajuste contra el pueblo trabajador, porque cualquier salida para la pospandemia tiene que hacerse con salarios recuperados, ¿no es cierto? Y con fuerte inversión estatal para generar trabajo. Por ejemplo, si vos querés hacer una salida a la crisis económica, tenés que tener un enérgico plan de viviendas. Porque en viviendas no solamente resolverías, digamos, el problema de 72.000 familias, sino que por cada vivienda trabajan 3 personas durante muchos meses. Entonces vos tenés un shock de empleo si largás un plan de vivienda en regla. Entonces, nuestro partido, yo como diputado presenté, y voy a ir con esta línea al Senado también, un proyecto para generar un impuesto sobre las grandes propiedades y las grandes fortunas en Salta, sobre los grandes sectores terratenientes, sobre el
par de ingenios multinacionales, sobre las mineras y el banco. Aquellos que tienen espalda, que les ha ido muy, muy bien, un pueblo tan pobre como el nuestro. Vos pensás que el Banco Macro era el banco número 15 hace 15 años. Hoy es el banco número 1. El banco privado más poderoso del país. ¿Y dónde sacó la plata? De provincias tan pobres como Salta, Jujuy, Misiones, Tucumán. Entonces a ellos les ha ido muy bien. En una crisis como esta, lo que el Partido Obrero, el Frente de Izquierda plantea es que tiene que haber una contribución extraordinaria para financiar un enérgico plan de viviendas, para resolver las demandas del sistema de salud. En cambio, los que gobiernan actualmente, que son la continuidad de los que gobernaban con Romero y con Urtubey, son la misma cosa, están de nuevo sacrificando al pueblo trabajador. Por eso tenemos una huelga docente ahora, porque quieren que los salarios docentes queden por detrás de la inflación. Entonces, en la izquierda, que está en todas estas luchas, ayudando a organizarlas y demás, lucha por bancas parlamentarias para fortalecer esta lucha del pueblo, por un lado, por cada una de estas reivindicaciones, pero al mismo tiempo para mostrar que otra salida es posible, que puede haber una alternativa de los trabajadores y que lo que ellos están haciendo, este ajuste contra el pueblo, ya lo hicieron todos los gobiernos. Lo hizo Macri, lo hizo Cristina, lo está haciendo Fernández, antes lo había hecho otro gobierno. Siempre sacrifican al mismo, siempre vuelven al Fondo Monetario Internacional. Todo eso no nos llevó a ninguna salida, es política fracasada. Entonces nosotros queremos salir del fracaso de los gobiernos de todos los colores de las últimas décadas y con este tipo de planes y abrir la discusión sobre una salida en los términos de los trabajadores, como la que yo he estado explicando en algunos temas acá. Excelente, Claudio, muchísimas gracias. Aprovechando estos últimos minutos de la entrevista, ¿qué le dirías a aquel salteño que todavía no tiene elegido su voto, que no sabe a quién votar? ¿Podrías aprovechar estos últimos segundos para dedicarle unas palabras a ellos? Sí, bueno, la situación es muy difícil. En primer lugar porque se ha forzado a votar en un momento de pandemia, sin ninguna razón, salvo por conveniencia del poder. Tenemos que estar votando en una sola elección en noviembre. Hay mucho rechazo a la elección. Y le diría que haga un esfuerzo por discriminar, es decir, por darse cuenta que en el Frente de Izquierda, en el Partido Obrero, estamos los que hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Primero. En segundo lugar, que tenemos una larga trayectoria, que en nuestro caso creemos que es un mérito, porque cualquiera la puede juzgar. No somos políticos saltimbanqui que vamos de aquí para allá. Somos la única oposición que no se ha entregado al poder del glamour. Todo el resto de los partidos han terminado claudicando ante Sáenz, como antes habían claudicado ante Romero y Urtubey. Y un voto por nosotros es un voto constructivo, porque rechaza la política existente, pero para construir otra cosa, una salida desde la clase trabajadora. Y bueno, estamos llamando a los vecinos a ver el interés de movilizarse ese día a votar, a no dejar de ir a votar, porque hay gente que piensa no ir a votar, lamentablemente. Tenemos las razones, pero creemos que hay una forma de un voto positivo en el voto por el Frente de Izquierda, por el Partido Obrero. Es muy importante que siga habiendo diputados del Partido Obrero, lo proponemos nada menos que a Pablo López, que ha demostrado gran desempeño incluso en el Congreso de la Nación. Así que eso, simplemente eso, convocarlo a que se sobreponga a un clima muy de abatimiento y desasosiego que hay y que se levante ese día y vaya a poner un voto para el Frente de Izquierda. Muy bien, muchísimas gracias, Claudio. Y bueno, más que nada agradecerte por estar acá y esperamos tener otra oportunidad para reencontrarnos. Un gusto. Así pasó Claudio Del Pla, candidato a senador por Capital del Frente de Izquierda. Mi nombre es Ibarra Achuri y te invito a seguir conectado a los ciclos de entrevista de Salta en Línea para continuar conociendo a los diferentes candidatos que se presentarán en las próximas elecciones del 15 de agosto. Nos vemos en la próxima.